En la fiesta para celebrar el ascenso de mi yerno, su padre soltó. Usted no puede sentarse con nosotros. Y su madre me lanzó un uniforme de empleada doméstica diciendo, Póngaselo y sirva. Todos en la mesa se carcajearon. Volteé a ver a mi hija, solo para notar cómo agachaba la cabeza sin decir una sola palabra. Me puse de pie y dije 6 palabras que congelaron las risas. A la mañana siguiente, nadie imaginaba que los secretos que creían enterrados para siempre empezarían a salir a la superficie. Llegué a la casa de los Rascón en punto de las 7 para la fiesta de ascenso de Belisario, mi yerno. Usaba mi vestido de terciopelo rojo, el más decente que Benita, una viuda de 62 años como yo, había conservado con cariño. Buenas noches, señora. Me interrumpió la voz de Ezequiel, un joven empleado. Me echó un vistazo con algo de lástima por mi ropa pasada de moda, y rápido señaló hacia el salón principal, como queriendo que desapareciera. Le sonreí y asentí para no perder la calma. Hoy no venía a aplaudirle el éxito a Belisario, venía por Crisanta, solo por mi hija. La fiesta ya había arrancado. Más de 20 personas con trajes de revista reían y platicaban como si no existiera el mundo. Crisanta apareció con un vestido de seda rojo chillante, el pelo recogido en un chongo elegante. Al verme, se acercó de volada, con mirada nerviosa. «Mamá, ya llegaste», susurró como si temiera ser escuchada. Antes de que respondiera, llegó Belisario, imponente en su traje negro brillante. «Crisanta, amor, mis socios te están esperando», dijo con una voz dulce pero firme. Se la llevó, dejándome ahí, sola, parada en medio del enorme salón. Alcancé a ver a don Crisólogo Rascón, suegro de Crisanta, y junto a él a doña Eulogia, con un vaso de whisky rojo en la mano. Estaban rodeados de gente, y la voz de él retumbaba mientras presumía un trato de negocios reciente. Me vio de reojo. Se le torció la boca en una media sonrisa, y se giró, siguiendo con su historia como si yo fuera invisible. Un empleado me llevó hasta una silla al fondo del patio, escondida detrás de unos arbustos. Me senté, manteniendo la espalda derecha, mirando a Crisanta en silencio. Ella le servía vino a Belisario, luego le ponía comida a doña Eulogia, aunque había 5 empleados cerca. Ni una sola vez me miró, y vi cómo le temblaban los hombros cada que su suegra le decía algo. Se me hizo un nudo en el pecho. Empezaron a traer los platillos. Belisario se levantó para dar un discurso. Alzó su copa de vino, y la luz del candelabro le iluminó la cara como si fuera un príncipe. «Quiero agradecer a mis padres, que siempre me han respaldado», dijo con voz grave y segura. «Gracias a mis socios por confiar en mí. Y por último, gracias a Crisanta, mi esposa, que siempre ha estado detrás, cuidando de la familia». Algunos aplaudieron, pero nadie la volteó a ver. Mi Crisanta, la hija que de niña soñaba con ser pintora, ahora solo era mencionada como una mujer detrás. El ambiente seguía animado cuando don Crisólogo se levantó de pronto, alzó su copa y me miró directo. Toda la mesa enmudeció, como si todos supieran que algo iba a pasar. Sentí el corazón retumbarme en el pecho, pero no agaché la mirada. Le sostuve los ojos, intentando que no me temblaran. Se aclaró la garganta y soltó con tono de desprecio. «Antes de continuar, tengo algo que aclarar». El ambiente se quedó en silencio. Me señaló directamente, su voz como si dictara una condena. «Señora Benita, usted no puede sentarse con nosotros. Todos aquí tienen estatus. Usted no es más que una don nadie». El silencio fue tan espeso que dolía. Luego escuché la risita de Nereida Cárdenas, filosa como navaja. A su lado, un compañero de trabajo de Belisario se cubría la boca para aguantar la risa, pero se le movían los hombros. Después uno, luego otro. Toda la sala, más de 20 personas, apenas podía contener la carcajada. Volteé a ver a Crisanta, esperando que hiciera algo, que alzara la voz, pero ella solo tenía la mirada clavada en la mesa, con los hombros encogidos y las manos apretadas. Mi nieto Iker, sentado junto a ella, me veía con esos ojos grandotes y confundidos. Tiene solo 7 años, pero entendía que algo muy feo estaba pasando. Fue entonces cuando doña Eulogia se puso de pie. Su rostro sin expresión hizo una seña a una empleada para que trajera un uniforme de servicio gris. Lo agarró y me lo aventó a los pies. «Esto le queda mejor. Póngaselo y sirva», dijo con esa voz suavecita que cortaba como hoja afilada.
Póngaselo y sirva. La risa tronó como relámpago. Don Refugio, el cuate de don Crisólogo, azotó la mesa en señal de aprobación. «Vuelva a su lugar», gritó, provocando más risas. Una empleada jovencita hasta levantó el celular para grabar. Me paré despacio, las manos firmes aunque por dentro traía un huracán. Miré directo a don Crisólogo y a doña Eulogia, los dos que se encargaron de convertirme en el chiste de todos. Tomé aire y solté 6 palabras exactas, sin gritar, pero tan frías que calaron. Las risas se apagaron de inmediato. Solo fueron 6, pero sonaron como explosión, rompiendo su burbuja de arrogancia. Me di la vuelta y salí del salón. Escuché a Crisanta decir bajito mamá, pero no volteé. No podía. Si lo hacía, me quebraba, y no me lo iba a permitir. Esa noche, lejos de esa casa, me senté en una banca de madera en la parada del camión, abrazándome para no temblar tanto. Pensaban que yo era una muñeca vieja, que podían burlarse sin consecuencias, pero no sabían que al día siguiente todo iba a empezar a cambiar. Los secretos que pensaban bien enterrados iban a salir gracias a esa don nadie que humillaron. Lo de hoy no me sorprendió. Solo fue la última gota tras años de aguantar desprecios en silencio. En ese camión viejo de regreso a mi casa, los recuerdos de tantos momentos donde me menospreciaron volvieron uno a uno, como puñales. Hace 15 años, Crisanta y yo vivíamos tranquilas, con lo justo, en un departamento chiquito en la colonia Santa María la Ribera. Me acuerdo cómo se sentaba a hacer la tarea, sus ojitos brillando mientras hablaba de querer ser pintora. El día que cumplió 15. Me maté trabajando horas extra durante 6 meses, solo para hacerle una fiesta digna. Yo misma le hice el pastel de fresas con crema, contraté un grupo de mariachis modesto e invité a sus amigos. Verla feliz con su vestido azul me llenó el alma. Yo creía que con amor bastaba para darle el mundo. Un día llegó con Belisario a presentármelo, y me sorprendió lo bien arreglado que venía. Un traje gris bien entallado, una sonrisa confiada y una canasta con frutas importadas tan costosa que ni juntando todo mi sueldo del mes me alcanzaría para comprarla. Señora, amo a Crisanta y le juro que la voy a cuidar toda la vida. Lo miré directo a los ojos. Le vi la sinceridad y le creí, pero dentro de mí algo se removió, como un presentimiento raro, una incomodidad que no sabía cómo explicar. El primer día que conocí a los Rascón, intenté aparentar tranquilidad. Me puse mi vestido más decente y llevé un frasco de mermelada de naranja hecha por mí, pero en cuanto puse un pie en esa mansión, supe que yo no encajaba en ese mundo. Don Crisólogo me soltó. ¿Y usted a qué se dedica, señora Benita? Sonaba cortés, pero sus ojos eran fríos, como si estuviera tasando algo. Le respondí que trabajaba en un taller de costura, aunque ahora solo medio tiempo porque cuido de mi familia. Doña Eulogia miró mis manos maltratadas y sonrió leve, con tono de caridad. ¡Qué admirable! En toda la noche me bombardearon con preguntas sobre mi familia y negocios, y con cada respuesta mía, la distancia se hacía más grande. Cuando don Crisólogo quiso saber si alguien de los míos tenía empresa grande, negué con la cabeza, y aún así traté de sonreír. Mi gente eran puras personas trabajadoras. El día de la boda de Crisanta pensé que todo sería distinto. Fue en una iglesia enorme. Me senté en la primera fila, en la zona familiar, pero me sentía invisible. Ningún Rascón me dirigió la palabra, ni una mirada, ni un saludo. Crisanta lucía preciosa con su vestido blanco, pero al verme solo, me sonrió incómoda. «Mamá, perdón, estoy a las carreras», me dijo al intentar abrazarla, y en eso Belisario se la llevó para las fotos con sus socios. Me quedé parada, rodeada de desconocidos, sintiéndome fuera de lugar. Luego de la boda, Crisanta empezó a visitarme menos y a llamarme poco. Al inicio todavía decía excusas. «Mamá, ando full. La familia de Belisario arma reuniones a cada rato». Pero con el tiempo, solo mandaba mensajes cortos. «Solo llamo para decir que estoy bien». Me quise convencer de que estaba adaptándose a su nueva vida. Una vez le preparé mole, su platillo favorito. La llamé con ilusión. «Vente a comer, ya está listo». Crisanta se rió al teléfono. «Ahorita llego». Puse la mesa, hasta compré su refresco favorito. Pero 1 hora más tarde volvió a marcar, bajando la voz. «Mamá, perdóname. La mamá de Belisario me invitó a ir de compras. No pude decir que no». Le noté el nerviosismo, pero solo le dije: «No te preocupes, hija».
Al colgar, me quedé mirando cómo el mole se enfriaba, con un nudo en el pecho. Cuando supe que esperaba a Iker, lloré de emoción. Le tejí unos calcetincitos de lana, cada puntada con una oración. Cuando los llevé a la casa Rascón, se los di con timidez. Los hice para Iker. Doña Eulogia los tomó, los revisó y apenas sonrió. Gracias, señora. Pero ya compramos ropa de marca suficiente. La lana no es buena para la piel del bebé. Los guardó en un closet y supe que esa puerta ya no se volvería a abrir. Está bien, entiendo, murmuré, dándome vuelta antes de que se me escaparan las lágrimas. Cada vez que iba a ver a Iker, me trataban como si fuera una forastera. Don Crisólogo solo asentía con una seriedad fingida, llamándome señora antes de darme la espalda. Belisario mandaba a Crisanta sin pena frente a mí. Estate pendiente de Iker. Tráele agua a papá. No me aguanté. Déjame a mí, que Crisanta descanse tantito. Él me dedicó una sonrisa helada. No hace falta, mamá. Volteé a ver a mi hija, pero ella solo bajó la mirada. Mamá, no te preocupes. Esa noche me sentí culpable. ¿Me equivoqué al permitir que mi hija se metiera en esa familia? Me calmaba a mí misma. Solo hay que tener paciencia. Tarde o temprano entenderán. Confié en esas sonrisas fingidas. Me hice de la vista gorda ante las señales. No aparecer en sus fotos, los regalos corrientes disfrazados de detalles. Creí que si daba amor, las cosas mejorarían. Y me aferré a esa idea, pero mi silencio solo alimentó su desprecio. Cada vez que me hacía a un lado, cada vez que agachaba la cabeza, más me pisoteaban. Me mentí creyendo que mi cariño los haría cambiar, hasta esa noche de la fiesta, cuando toda esperanza se rompió. Si alguna vez tu suegra o tu familia política te han humillado de una forma que no puedes olvidar, cuéntalo en los comentarios. Tus historias pueden hacer sentir acompañada a mucha gente. Al amanecer, el teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Contesté sin hablar. ¿Mamá? La voz de Belisario sonó sin su típica cortesía falsa, cargada de enojo contenido. ¿Qué fue lo de anoche? Nos dejaste en ridículo a mí y a toda la familia frente a todos. No respondí. Ese silencio lo desesperó. Di algo, gritó. ¿Qué significa esa estupidez de la propiedad no está a nombre de Belisario? ¿Qué estás tramando? Respiré profundo y respondí con voz firme. Deberías preguntarle a tu padre, don Crisólogo. A lo mejor él sabe más que yo. Colgué enseguida. El clic seco marcó el final. La mano me temblaba, pero dentro de mí volvió algo que creía perdido: la determinación. Menos de 10 minutos después, sonó de nuevo. No hacía falta ver el número. «Vieja, ¿qué te traes entre manos?», tronó don Crisólogo, con una voz filosa. «¿Quién te crees que eres para soltar eso frente a mis invitados en mi propia casa?». Me imaginé su cara roja de furia, su puño apretando un vaso de whisky como anoche, pero ya no me daba miedo. Solo dije la verdad, contesté tranquila. Esa verdad que llevas años queriendo enterrar. Soltó una carcajada mordaz. ¿La verdad? No tienes nada. ¿Tú crees que un Adón, nadie como tú puede hacer algo? Te vas a arrepentir. Cortó. Me quedé mirando por la ventana. El sol bañaba los edificios viejos del complejo. Su amenaza no me hizo temblar. Al contrario, me confirmó que le había tocado su herida. Media hora después, un motor se detuvo de golpe frente al edificio. Un Mercedes negro reluciente se estacionó frente a la entrada. Doña Eulogia bajó con sus lentes oscuros, cubriéndole medio rostro y su conjunto de seda verde brillante destacando entre paredes descarapeladas y niños jugando. Sin tocar el timbre, golpeó la puerta con fuerza. Abrí, derecha, viéndola de frente. Se quitó los lentes y me escaneó con desprecio, como si yo fuera basura. «¿Cuánto quieres?», dijo con voz empalagosa. Abrió su bolso de piel y me puso en la cara un fajo de billetes. ¿50,000 o 100? Agárralos y cállate. La miré directo a los ojos sin siquiera tocar el dinero. ¿Cree que el dinero lo compra todo, doña Eulogia? Solté con una frialdad que calaba. Hay cosas que no tienen precio. La dignidad, por ejemplo. Ella se quedó pasmada y luego soltó una risa amarga. ¿Dignidad?, repitió burlona. ¿Usted hablando de eso? No olvide que su hija y su nieto siguen en mi casa. Cada palabra suya era como un cuchillo,
Si no paras, vas a perderlo todo. Dijo eso y se subió al carro, dejando el fajo de billetes en la entrada como si fuera una cachetada. Me quedé mirando cómo el Mercedes se alejaba, sin enojo ya, solo con la certeza de algo. Ahora me tenían miedo. Al mediodía, el teléfono sonó con la voz de Benigno Salvatierra, mi antiguo contador, bajita pero emocionada. Hice justo lo que pidió. Se detuvo la compra del terreno en Querétaro por parte del Grupo Rascón. Están revisando los documentos. Del otro lado, escuché a Belisario gritar, su voz llena de furia. Benigno bajó más la voz. Su abogado se quedó callado cuando mencioné el archivo Ceballos. Sonreí por primera vez en el día. Gracias, Benigno. Ese nombre, que había escondido tanto tiempo, ahora empezaba a resquebrajar el poder de los Rascón. Ya por la tarde, Crisanta llamó llorando. Mamá, mi suegro está rompiendo cosas. Belisario está gritando. Dicen que estás destruyendo mi familia. Escuché cosas estrellándose, y luego el grito de Belisario. Vieja loca. Se me encogió el alma, pero respondí con voz calmada. Abraza fuerte a Iker. Confía en mí. Ella murmuró. Mamá, tengo miedo. Apreté el teléfono. Te juro que no dejaré que nadie te lastime a ti ni a Iker. Después de colgar, me quedé sentada con la cara entre las manos, dudando si estaba metiendo a mi hija en la boca del lobo. Ya de noche, viendo la tele, una noticia relámpago apareció. Acciones de Rascón Consorcio bajan levemente, sin causa aparente. Supe que apenas era el comienzo. El miedo de los Rascón ya no era solo un presentimiento. Se veía en los números, en su silencio tembloroso. Fui por agua, pero el corazón seguía pesado. Pensaba en Crisanta, en Iker, y me preguntaba si valía la pena desenterrar la verdad, si con eso hería a los que más quería. Hace 6 meses estaba en el jardín de la mansión Rascón, entre lucecitas y música, celebrando el 7º cumpleaños de Iker. Globos de superhéroes volaban en el aire. Los niños reían alrededor de una mesa con mantel blanco. Yo traía un vestido azul sencillo, sentada en una esquina, tratando de contagiarme de la alegría, aunque por dentro estaba cargada. Crisanta iba de aquí para allá, agotada pero feliz al ver a su hijo soplar las velas. Había pasado la semana entera horneando un pastel de Spider-Man para Iker. Sentí orgullo y tristeza a la vez, porque sabía que nadie en esa familia valoraba lo que hacía mi hija, y entonces pasó. Al llevar el pastel, Crisanta tropezó tantito, y un poco de crema cayó sobre el mármol blanco. Solo eso. Doña Eulogia se levantó como loca, los ojos se le salían. ¿Qué hiciste? Su grito ahogó la música. Es mármol italiano. ¿Sabes lo difícil que es limpiarlo? Todo el jardín se quedó mudo, y todas las miradas apuntaron a mi hija. Crisanta se puso roja, balbuceando. Perdón, fue sin querer. Doña Eulogia se cruzó de brazos con una sonrisita burlona. ¿No lo hiciste a propósito? ¿Siempre eres tan inútil? Volteé hacia Belisario, esperando que saliera en defensa de su esposa, pero él solo se cruzó de brazos con cara de piedra. ¿Qué haces ahí parada? Soltó seco. Ve por un trapo. Ya. Crisanta agachó la cabeza, con los hombros encogidos por los nervios, y salió corriendo a la cocina. Me quedé como estatua. Frente a casi 20 personas, mi hija, la dueña del evento, terminó de rodillas en el piso, su vestido rosa clarito arrastrándose entre los mosaicos, limpiando con manos temblorosas una manchita de crema. Esa imagen se me clavó en el alma. Mi Crisanta, la niña de los grandes sueños, rebajada a sirvienta en la fiesta de su propio hijo. Iker corrió hacia ella con los ojitos llenos de lágrimas. «Mamá, ya no limpies», sollozaba. Crisanta alzó la cara, forzando una sonrisa con los ojos empañados. «No pasa nada, mi amor», le susurró. Yo quería levantarla, gritarles a todos, pero la vergüenza me dejó clavada. Detrás de mí, la señora Nereida Cárdenas se cubrió la boca, ahogando una risita. Clarito que no supo educarla. Esa risita me desgarró por dentro. Algo se me rompió. Ya había aguantado de más. Las miradas por encima del hombro, las frases venenosas, el silencio triste de Crisanta. Seguir callada era darle la espalda a mi hija y a mi nieto. Me di la media vuelta y salí de la fiesta sin abrir la boca. Al pisar la banqueta, con la noche encima, el pecho me pesaba, pero por dentro ya sabía qué tenía que hacer. No pegué el ojo esa noche. Me senté en mi depa chiquito, viendo una foto vieja de las dos. «Perdón, hija», murmuré.
Dejé que esto se saliera de control. Al amanecer agarré lo poquito que tenía ahorrado y me subí a un camión rumbo a otro rumbo. Llegué al despacho de la licenciada Casilda Perpetua Román. Alzó la vista y preguntó en voz baja: «Señora Benita». Asentí y empecé a soltar todo. La fiesta de Iker, los años en que Crisanta fue tratada como si no valiera, las humillaciones de los Rascón. Se me quebró la voz. No busco venganza, solo quiero justicia para mi hija. La licenciada Casilda escuchó sin interrumpirme, con mirada firme pero llena de comprensión. Cuando terminé, dio unos golpecitos en la mesa con los dedos y me miró de frente. «Señora Benita», dijo, «¿está dispuesta a llegar hasta el final? Este camino es pesado. Los Rascón tienen feria, tienen influencias, y no se van a dejar ganar así nomás». Pensé en Crisanta, en Iker, en esa carita confundida del niño viendo a su mamá en el suelo. «Estoy lista», contesté con la voz firme, aunque el miedo seguía ahí. La licenciada Casilda sonrió apenas y asintió. «Perfecto. Vamos a empezar por donde ni se imaginan». Una semana después, hice un viaje calladito al convento de Puebla, donde vivía Sor Maclovia de los Ángeles, mi comadre de la infancia. Maclovia y yo crecimos juntas, compartimos ilusiones y dolores, pero mientras yo me fui por la vida de madre, ella se entregó a la fe. Llegué al convento una tarde en que la lluvia no daba tregua, el cielo encapotado y el corazón cargado como esas nubes. Maclovia me abrió la puerta. Su hábito sencillo no le quitaba lo cálido de la sonrisa. «Benita, ¿cuánto tiempo sin verte?», me dijo abrazándome. «Sé que vienes por algo importante». Asentí sin rodeos. «Maclovia, necesito esos papeles». Entramos a su cuarto chiquito, con una cama individual y un crucifijo colgado en la pared. De debajo de la cama sacó un baúl de madera viejo, con un candado oxidado. Dentro estaba el archivo completo que había guardado por años. Contratos, fideicomisos, acuerdos de negocio, documentos que los Rascón juraban perdidos en un incendio accidental. Pasamos toda la tarde revisando todo, hoja por hoja, sello por sello. «Benita», dijo Maclovia apretando mi mano. La voz le temblaba. «Esto es voluntad de Dios. Ya toca que la verdad salga a la luz». Vi los papeles sintiendo entre pecho y espalda una mezcla de coraje y miedo. «Tienes razón», dije bajito. «Ya no puedo hacerme la ciega». Con el archivo en las manos, supe que dejaba de ser la don nadie que los Rascón se burlaban. Tenía una arma, no era lana ni poder, era la verdad, y eso les daba pavor. Al salir del convento, seguía lloviendo, pero sentí que me quitaban de encima años de peso. Mi plan de contraataque en silencio arrancaba formalmente, y juré no parar hasta que Crisanta e Iker quedaran libres. Después de la fiesta, no volví a buscar a los Rascón, ni contesté sus llamadas llenas de furia. El teléfono no paraba de sonar en mi depa. Yo nomás lo veía apagarse. Ese silencio no era cobardía, era mi forma de pelear. Quería que se revolcaran en la duda, que se preguntaran qué estaba tramando. Cada vez que no respondía, imaginaba la cara encendida de coraje de don Crisólogo, los ojos nerviosos de Belisario, y me reafirmaba que iba bien. Pero el miedo seguía por dentro, no por mí, sino por Crisanta, e Iker si fallaba. No fui a buscar pelea directa. Me presenté en el despacho de la licenciada Casilda Román. Ese lugar olía a papel viejo y café cargado, como si el tiempo ahí caminara lento. Puse el archivo del convento de Puebla sobre su escritorio. «Es momento de mandar la primera notificación», dije con voz firme, aunque el corazón me retumbaba. Casilda me miró por encima de sus lentes. «¿Estás segura? Una vez que esto empiece, ya no hay regreso». Asentí recordando a Crisanta arrodillada, limpiando el piso en la fiesta de Iker. «No pienso dar marcha atrás», le respondí, «nunca más». Casilda se puso manos a la obra. Redactó un documento. No era una demanda, sino una solicitud de información y transparencia de activos, dirigida directo al despacho del LIC. Eleuterio Mayorga, el abogado de los Rascón. El texto citaba una cláusula vieja del acuerdo de sociedad, esa que creían borrada en aquel incendio. «Esto los va a desvelar», dijo Casilda con una sonrisa discreta. «Van a pensar que es puro tanteo, pero comenzarán a sospechar entre ellos». La miré sintiendo alivio de tenerla de mi lado. «Gracias, Casilda», le dije. «Ya no estoy sola». Al mismo tiempo le pedí a Benigno Salvatierra, mi excontador, que enviara una solicitud formal al banco de inversión que respaldaba el proyecto Villas del Sol de Belisario.
La revisión cuestionaba la procedencia del terreno puesto como aval para el préstamo, un detalle aparentemente menor pero suficiente para sacudir su proyecto millonario. Esa misma tarde Benigno me marcó por teléfono, con la voz agitada. «Doña Benita, el banco ya contestó», soltó. Le solicitaron al grupo Rascón más papeles. Me dijeron que Belisario está echando chispas en su despacho. Sonreí. No por gusto, sino por lo que eso significaba. «Perfecto, Benigno», le dije. «Siga empujando. No les dé respiro». Sabía que los Rascón ya sentían la presión, y eso apenas era el inicio. En un intento desesperado, don Crisólogo contactó a su cuate en desarrollo urbano, el director Barragán, para que apurara los permisos de construcción. Pero esta vez, las cosas no salieron como esperaba. «Don Crisólogo», me contó Benigno. El señor Barragán le contestó muy reservado. «Hay una denuncia legal sobre el terreno. Tenemos que frenar todo por protocolo. No puedo mover nada». Me imaginé la cara de don Crisólogo en ese instante, roja como chile y los puños cerrados de rabia. Estaban acostumbrados a tapar todo con dinero y palancas, pero ahora se enfrentaban a algo que no podían comprar. La verdad, fue entonces que Belisario vino a verme. Esa tarde, tocaron la puerta con golpes fuertes y desesperados. Al abrir, lo vi parado ahí, sin su típica soberbia, su saco algo arrugado, el cabello revuelto y una mirada llena de nervios. «Mamá», dijo con una sonrisa forzada, «¿qué necesitas? ¿Una mensualidad? ¿Un coche nuevo? Yo te cuido. Solo retira esas demandas absurdas». Lo miré, al mismo yerno que no dijo ni una palabra cuando humillaron a Crisanta, y sentí como una furia helada se me subía por el pecho. «No quiero tu dinero, Belisario», le solté despacio. «Quiero el respeto que tú y los tuyos le deben a mi hija». Se rió, pero era una risa seca, tensa. «¿Respeto?», repitió, y la sonrisa fingida se borró. «¿Tú crees que unos papeles viejos te dan derecho a exigir algo? Sigues siendo una cualquiera». Se dio media vuelta y se fue, pero vi claramente el miedo en su mirada, cómo se le aflojaban los hombros mientras bajaba las escaleras. Pudo haber gritado, pero yo ya no era una mujer fácil de amedrentar. Esa noche, di un paso más, uno más arriesgado. Fui a visitar a don Próspero Ildefonso Ceballos, el único testigo vivo de los inicios del trato con los Rascón. Ahora era un anciano frágil, viviendo en una casita a las orillas de la ciudad, rodeado de su huertecito. Le llevé una cajita de pan dulce, de los que le encantaban cuando trabajábamos juntos. «Benita», dijo con voz bajita pero cálida, «¿cuánto ha pasado? Vienes por lo que pasó, ¿cierto?». Asentí y me senté junto a él, tomando un poco de té. «Don Próspero», le dije, «necesito que recuerde. Necesito la verdad». Él asintió. Sus ojos apagados se encendieron un poco. «Si hay que hablar, hablaré», susurró, «por ti y por lo justo». Elegí un café en la esquina, donde todo el mundo pudiera vernos. Sabía que los Rascón me estaban siguiendo, y sus lacayos seguro ya les habían dicho que me vieron con don Próspero. Que él estuviera conmigo ya era una advertencia en sí. Ellos pensaban que solo quería dinero con mis amenazas, pero aún no comprendían el tamaño del lío que se venía. Seguían pensando que su influencia y contactos podían tapar cualquier escándalo. Se equivocaron. Ese fin de semana me enteré de que los Rascón habían contraatacado. Habían contratado a Héctor Larios, un investigador privado con fama de escarbar en lo más turbio. No me sorprendió. No hallaron nada fuera de lugar contra mí. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí una llamada de un número desconocido. «Señora Benita», dijo una voz masculina, profunda y cortante, «tengo un secreto de su pasado. Si no se detiene, se sabrá todo». Apreté el celular, el corazón palpitando con fuerza. «Inténtelo», contesté sin titubear, aunque por dentro me invadía la ansiedad. «No tengo nada que esconder». Colgué, pero el escalofrío no se fue. ¿Qué habrían descubierto? ¿Sería suficiente para hacerme caer? A veces el silencio no es cobardía, sino preparación para devolver el golpe. Cuéntanos las historias de venganza que tú hayas vivido o presenciado. Después de tantos días tensos, pensé que ya estaba lista para cualquier jugada sucia de los Rascón, pero me equivoqué. No vinieron por mí, fueron por Crisanta, y ahí fue cuando el miedo me caló hasta los huesos. Una noche, justo cuando estaba por servirme un té, sonó el teléfono.
La voz de Crisanta era entrecortada y ahogada. Mamá, ya no puedo más. El llanto al otro lado de la línea me desgarró. Belisario dice que soy una pésima madre y que tú también lo eres. Que me van a quitar a Iker. Me quedé en shock. Tranquila, hija. Intenté sonar firme. Dime qué pasó. Crisanta me contó que Belisario había llegado borracho y hecho una furia. Aventó un expediente sobre la mesa. «Mira esto», gritó. Adentro había papeles viejos. Los años en los que tuve que tener 2 trabajos al mismo tiempo y dejaba a mi hija encargada con los vecinos. «Tu mamá te abandonó», gritó con esa falsa moral de siempre. «Si vamos a juicio, van a decir que ella está desequilibrada. Y tú tampoco sirves como madre». Apreté el teléfono, entendiendo algo. Esta vez no solo me querían destruir a mí, querían arrebatarle a su hijo a mi hija. Me dejé caer en la silla, sintiendo cómo se me helaba la sangre. No solo estaban difamando, estaban amenazando con quitarle la custodia de Iker a Crisanta, usando a mi nieto como herramienta para aplastarnos. «Mamá», sollozó Crisanta. «Belisario dijo que si no te convenzo de parar, va a pedir el divorcio y peleará por quedarse con Iker. Que el juez le va a creer porque yo no tengo trabajo, ni un peso». Escuché cómo se quebraba mi hija, y por primera vez desde que inicié todo esto, un escalofrío me recorrió. «Mamá, ¿y si ya no seguimos?», susurró casi sin voz. «Aguanto lo que sea, menos perder a Iker». Colgué con las manos temblorosas, la cabeza hecha un caos. Por mi culpa Crisanta estaba en peligro. Todos mis años de chinga, de batallar para sacarla adelante, ahora eran usados como si fueran prueba de que fui una mala madre. Me quedé sentada en la oscuridad, mirando la foto de Crisanta e Iker sobre la mesa, preguntándome, ¿me equivoqué al desenterrar todo? ¿Vale la pena buscar justicia si eso significa que mi hija pierda a su niño? Esa noche no pegué un ojo, solo me quedé abrazando la foto, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Perdóname, hija», murmuré. «Yo solo quería protegerte». A la mañana siguiente marqué a la licenciada Casilda, con la voz hecha pedazos por la angustia. «Casilda, creo que metí la pata», solté, sin poder esconder el terror que me comía por dentro. «Están usando a Iker para presionar a Crisanta. No puedo permitir que mi hija pierda a su hijo». Casilda se quedó callada unos segundos y luego contestó con un tono duro como el concreto. «Benita, justo ahora es cuando no debes flaquear. Si se agarran del niño es porque ya no tienen cómo sostenerse legalmente. Confía en mí, yo me encargo». Asentí aunque no pudiera verme y colgué, con el alma aún apretada. Quería confiar en Casilda, pero la imagen de Crisanta llorando al teléfono no se me iba de la cabeza. Mientras tanto, los Rascón seguían con su embestida. Doña Eulogia y su hermana, doña Leontina, se aparecieron al día siguiente en casa de Crisanta. Se sentaron en la sala principal de la mansión, y doña Eulogia soltó con una voz cargada de falsa tristeza. «¿Ya viste lo que causó tu madre, Crisanta?», dijo llevándose la mano al pecho como si se le partiera el alma. «Está arruinando el futuro de Iker y echando por la borda el buen nombre de nuestra familia. Tienes que decidir, o estás con nosotros, o permites que tu madre nos hunda a todos en el lodo». Doña Leontina habló con tono helado. «Eres la mamá de Iker, pero si no logras ponerle un alto a tu madre, nosotras vamos a tener que cuidar al niño como mejor podamos». Crisanta me contó después, con la voz hecha trizas. «Mamá, me hicieron sentir que si seguía contigo, estaba traicionando a Iker. Afuera de la mansión, los chismes ya corrían por toda la crema y nata. Nereida Cárdenas, la que se había reído de mí en aquella fiesta, iba de reunión en reunión murmurando entre dientes. La suegra de Belisario está mal de la cabeza. Hasta abandonó a su hija cuando era niña. Selma Cuellar, pariente lejana de los Rascón, se sumó a la maledicencia. Pobre Crisanta. Se casó con un adinerado, pero le tocó cargar con una madre así. Supe de esos comentarios por una amiga de toda la vida, y cada palabra se me clavaba como navaja. No bastaba con hacerme pedazos a mí, también querían separar a Crisanta, hacerla sentir sola, sin salida. Caminaba de un lado a otro en mi departamento, con el corazón apachurrado. Me acordé de cuando Crisanta era chiquita, de las veces que tuve que partirme el lomo para comprarle unos zapatos decentes. Doña Elodia, mi vecina, era la única persona en la que confiaba para que cuidara a mi niña en las noches que me tocaba turno. «Benita, tú no te mortifiques»,
me decía abrazando a Crisanta. Si parece mi nieta. A Crisanta nunca le faltó amor, pero ahora querían convertir esos recuerdos en culpa. Tenía ganas de gritar, de ir a encarar a los Rascón, pero sabía que eso solo empeoraría todo. Ya en la tarde me fui al parque de la Vuelta. Me senté en una banca de madera, buscando un poco de respiro. Una señora grande que vendía tamales pasó por ahí. Me echó un ojo y sonrió. «Señita, anímese con uno. Están calientitos». Le dije que no con la cabeza, pero se detuvo y me clavó la mirada. «¿Trae alguna pena?» Su cara parece que va a llorar. Le sonreí apenas, intentando disimular. «Estoy bien. Gracias». Pero se sentó a mi lado, sin que se lo pidiera. «Ya tengo 60 años», dijo con voz profunda, «y sé cuando una madre está sufriendo por su hijo. No te dejes vencer, ¿me escuchas?». Sus palabras fueron como una chispa en la oscuridad. Le compré un tamal, le di las gracias y regresé a casa, con el alma un poquito menos pesada. Esa noche volví a marcarle a Crisanta, mi voz tranquila pero firme. «Hija, sé que estás asustada», dije, «pero te juro que no voy a dejar que te quiten a Iker. Sé valiente, por él y por ti». Ella se quedó callada. Luego murmuró: «Mamá, voy a intentarlo, pero cuídate». Sonreí entre lágrimas. «Claro que sí, hija, te lo prometo». Tenía claro que los Rascón no iban a detenerse. Ya habían contratado a Héctor Larios, un detective privado con fama de escarbar el pasado. Pero no me preocupaba lo que pudiera descubrir, porque yo no tenía nada que esconder. Lo que sí me quitaba el sueño era que siguieran lastimando a Crisanta, y me repetí que tenía que moverme más rápido y con más precisión. Esto no era solo por justicia, era por proteger a los míos. No les iba a dar el gusto de ganar. Esa noche no pude dormir ni un minuto. La amenaza de Belisario me apretaba el pecho, el miedo me hacía difícil hasta respirar. Tuvieron el descaro de usar a Iker para chantajear a Crisanta, y solo de pensar que ella pudiera perder a su hijo me daban escalofríos. En ese depa chiquito, la luz amarilla alumbraba una foto vieja de Crisanta con Iker, dos sonrisas que no veía desde hacía mucho. «¿Me estaré pasando?», susurré en voz baja. «¿De qué sirve la verdad si el precio es romper a mi familia?». En cuanto amaneció, agarré el celular y marqué a la licenciada Casilda, mi voz quebrándose como nunca. «Casilda, creo que la regué. Están usando al niño, a Iker, para presionar. No puedo permitir que le quiten a mi hija a su hijo». Del otro lado hubo silencio. Luego escuché su voz, firme. «Benita, este es el momento de no echarse para atrás. Si ya metieron al niño es porque están desesperados. Dame 24 horas». No tenía ni idea de qué haría, pero me aferré a esa seguridad. «Está bien», murmuré. Al colgar, me quedé sentada sin decir nada, con las manos cubriéndome el rostro, obligándome a creer, porque si no, me iba a venir abajo. A mediodía sonó el teléfono, y la voz de Benigno Salvatierra se escuchó emocionada. «Doña Benita, ya lo tengo», dijo casi gritando. «Un chanchullo enorme». Apreté el teléfono con fuerza, el corazón a 1000. «Dime, Benigno», le urgí, «¿qué encontraste?». Respiró hondo y bajó la voz como si temiera que alguien más oyera. «Durante los últimos 15 años, una lana bastante grande etiquetada como gastos de consultoría ha salido seguido del consorcio Rascón hacia una tal inmobiliaria Solórzano. Esa empresa no tiene negocios reales. Solo es dueña de 3 departamentos de lujo en Polanco y una casa en Acapulco». Fruncí el ceño, sin entender del todo. «¿Y qué tiene de raro?», pregunté. Benigno soltó una risa de esas que huelen a victoria. «Solórzano es el apellido de soltera de doña Eulogia. Ha estado robándole a su marido por debajo del agua durante 15 años. Y don Crisólogo, con lo machito que se cree y su exceso de confianza, ni por enterado». Me quedé helada, como si me hubiera pegado un rayo. Doña Eulogia, la mujer que siempre me había visto por encima del hombro y que en su momento me lanzó un uniforme de sirvienta, terminó siendo la que traicionaba a su propio marido. «¿Estás seguro, Benigno?», pregunté con la voz entrecortada. «Segurísimo, doña Benita», respondió. «Tengo los movimientos bancarios, escrituras, todo está claro. Este es su punto débil». Colgué y me dejé caer en la silla, sintiendo una mezcla de desahogo y rabia. Los Rascón querían hundirme con chismes de que era una madre desobligada,
pero ellos mismos habían levantado su imperio sobre mentiras. Cerré los ojos y murmuré: «Gracias, Diosito, por abrirme los ojos». Casilda actuó sin perder tiempo. En lugar de mandar una notificación legal como cualquier abogada, armó un paquete anónimo con copias de los movimientos de dinero y las escrituras de Inmobiliaria Solórzano. Lo mandó por mensajería privada, dirigido específicamente a «Personal para don Crisólogo Rascón Vizcarra», completamente confidencial. «No hace falta que lo firmemos», dijo Casilda cuando fui a su despacho a revisar. «Con que él lo lea, solito va a hacer pedazos a su familia». Me quedé viéndola, admirando su inteligencia sin decir palabra. «¿Estás segura de que va a reaccionar?», pregunté. Casilda sonrió con una chispa en la mirada. «Benita, hombres como don Crisólogo viven del honor y del control. Cuando se entere que su mujer le puso el cuerno, no va a perdonarla». Asentí, pero por dentro me seguía carcomiendo la duda. Si este plan salía mal, los Rascón volverían a ir contra Crisanta, y eso no lo podía permitir. Esa tarde Crisanta me marcó, su voz apenas un susurro lleno de miedo. «Mamá». Casi llorando. Nunca había visto tan furioso a mi suegro. Le llegó un sobre, y después de leerlo, aventó el jarrón viejo que estaba en la mesa. Le gritó a mi suegra: «¿Qué porquerías son estas, Eulogia? ¿Qué fregados es esto de Solórzano?». Escuché los ruidos de cosas rompiéndose y gritos al fondo. Mi corazón se me salía del pecho. «Tranquila, Crisanta», le dije tratando de sonar firme. «Estoy haciendo todo lo que puedo para cuidar de ti y de Iker. Quédate con él, ¿sí?». Ella sollozó. «Mamá, tengo miedo de que me hagan algo». Apreté el teléfono con rabia contenida. «Te lo juro, hija», le dije. «Nadie va a tocarte. Confía en mí». Colgué y me dejé caer en la silla, con las manos temblorosas. Estaba haciendo trizas a los Rascón por dentro, pero no dejaba de preguntarme si no estaba jugando con fuego. Más tarde, Crisanta me contó que la bronca en la casa de los Rascón duró horas. Por primera vez, la imagen de familia intachable se vino abajo. Belisario quiso meter paz, pero don Crisólogo lo apartó. «Tú también», tronó como trueno. «Eres el director y dejas que tu mamá te vea la cara así de fácil. Son una bola de inútiles». Doña Eulogia, según Crisanta, no abrió la boca, solo se quedó sentada, blanca como papel. Me la imaginé, tan altiva siempre, ahora tragándose la furia de su marido. Estaban tan metidos en su propia desgracia que se olvidaron de seguir atacando a Crisanta. La amenaza por la custodia de Iker se desvaneció en el mismo momento en que su propio mundo se venía abajo. Esa noche me quedé en mi depa, mirando por la ventana, donde la luz tenue del poste alumbraba las paredes descarapeladas. No sentía que hubiera ganado, solo un cansancio que me calaba hasta los huesos. Había logrado estremecer a los Rascón, pero ¿cuál había sido el costo? Crisanta estaba paralizada del miedo y claramente no alcanzaba a comprender del todo lo que yo estaba haciendo. «Solo un paso más», me repetí en voz baja. «Un paso más y vas a ser libre». Pero por dentro, aún temía que la verdad que estaba sacando a la luz no solo destrozara a esa familia, sino también lastimara a quienes más quería. Cerré los ojos y recé, deseando que Casilda tuviera razón, que este fuera el instante para seguir adelante y no para dar marcha atrás. La casa Rascón era un caos total, y supe que tenía la oportunidad perfecta para acercar a Crisanta. No podía dejar que siguiera atrapada entre el miedo y esa esperanza que apenas se sostenía. Esa mañana, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana de mi departamentito, tomé el teléfono y la marqué. «Crisanta», le hablé con un tono suave pero firme. «¿Podrías verme un momento? Solo será rápido. En el café, El Jarocho, donde íbamos antes». Al otro lado de la línea, hubo un silencio largo y luego su voz bajita, pero clara. «Sí, mamá. Voy». Colgué con el corazón en vilo, entre la ilusión y la angustia. ¿Tendría el coraje de presentarse o seguiría inmovilizada por el temor que le tenían a los Rascón? Una hora más tarde, ya estaba en El Jarocho, sentada en un rincón apartado tras un cactus chiquito, en la misma mesa donde solíamos desayunar cuando ella era una niña con trencitas. Y ahí apareció, con gorra y lentes oscuros, como si no quisiera que nadie la reconociera. Estaba pálida y con ojeras marcadas, pero al quitarse los lentes, vi algo nuevo en su mirada, un brillo decidido,
muy distinto al pánico de la llamada anterior. «Mamá», dijo con un hilo de voz y se sentó, entrelazando los dedos sobre la mesa. Antes de que pidiera algo, Crisanta tomó mi mano y la apretó con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. «Mamá, perdóname», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname por no decir nada. No soy cobarde. Solo quería seguir viva». Sus palabras me atravesaron, no por dolor, sino por entender cuánto había sufrido mi hija. Le apreté la mano, hablándole con firmeza. «Lo sé, mi niña», le dije, viéndola directo. «Eres mamá y haces todo lo posible por cuidar a Iker. Nunca te culpé». Bajó la mirada y una lágrima le cruzó la cara. «Pero mamá», dijo bajito, «te dejé sola. Debí hablar, hacer algo». Negué con la cabeza y me acerqué más a ella. «Ya no estás sola», respondí, «y yo tampoco. Vamos a salir de esta, juntas». Crisanta respiró profundo, como juntando todo su valor. Abrió su bolso, sacó una USB negra y la dejó frente a mí. «No me quedé callada del todo, mamá», dijo con la voz temblorosa pero firme. Miré la memoria. El corazón me latía con fuerza. «¿Qué es esto, hija?», pregunté, aunque ya lo intuía. Alzó la mirada con una firmeza que nunca le había visto. «Desde la fiesta de cumpleaños de Iker», empezó. Supe que quedarme callada no lo iba a proteger siempre. Empecé a moverme, sin hacer ruido. Contó que usaba su celular para grabar conversaciones en la casa Rascón. Las veces que Belisario me decía mantenida, murmuró con la voz hecha pedazos. Las veces que mi suegra soltaba que sin los Rascón, tú y tu madre no valen nada. Incluso grabé cuando me obligó a estar de su lado, o perdería la custodia de Iker. Me quedé helada, sin poder procesar todo. «¿Y cómo le hacías para que no se dieran cuenta?», pregunté, en shock. Crisanta esbozó una sonrisa chiquita, dolorosa y valiente. «Aprendí a moverme calladita, mamá», dijo. «Cuando me gritaban, dejaba el celular en la bolsa con la grabadora prendida. Sabía que si me lo descubrían, se llevaban a Iker al instante». También contó que sacó copias de estados de cuenta de la tarjeta de Belisario, viajes carísimos de negocios a los que nunca la llevó, regalos finísimos que no eran para ella. «Una vez», dijo en voz baja, «vi una factura de un collar de diamantes de París. Le pregunté y me dijo que era para su mamá. Pero yo sé que ella jamás usaría algo así». La miré, sintiendo un nudo entre orgullo y tristeza. «No me atreví a contártelo, mamá», dijo Crisanta mientras las lágrimas le rodaban. «Tenía miedo de que si se enteraban, se llevarían a Iker en ese instante. Mi plan era guardarlo como última carta, para usarlo en el juzgado si pedía el divorcio. No contaba con que tú actuaras primero». La abracé fuerte, sintiendo su pecho temblar. «Hijita», le dije bajito, «no eres débil. Luchaste tú sola, en silencio. Estoy tan orgullosa de ti». Crisanta lloró, pero ahora eran lágrimas de desahogo, como si se hubiera quitado toneladas de encima. Por primera vez en años, mi hija y yo estábamos juntas de verdad, sin máscaras ni miedo. Ya no éramos dos almas separadas, éramos un frente unido, más fuerte que el apellido Rascón. «Mamá», dijo mientras se limpiaba el rostro, «¿qué vamos a hacer con esto?». Señaló la USB. Sonreí, sintiendo por fin una chispa de esperanza. «Vamos a llevarla donde debe estar», respondí, «y vamos a terminar con todo esto». Salimos del café, pero no fuimos a casa. Le tomé la mano a Crisanta y la llevé directo al despacho de la licenciada Casilda. El olor familiar a papeles y café llenaba el aire. Casilda levantó la vista, su mirada filosa recorriéndonos. «Señora Benita», dijo, «supongo que esto no es una visita para saludar». Crisanta dio un paso al frente y dejó la USB sobre el escritorio. «Esto es lo que tengo», dijo con voz firme, «y quiero que paguen». Casilda conectó el dispositivo a su compu. Conforme escuchábamos las grabaciones, la voz de Belisario echando pestes, la de doña Eulogia humillando, ella sonrió con una frialdad letal. «Si los estados de cuenta solo les movieron el piso», dijo, «esto los va a tirar por completo». Apreté la mano de Crisanta. «¿De verdad se puede, mamá?», susurró. «Sí se puede», contesté. Al salir, vi el cielo de la ciudad despejarse. El camino iba a ser largo, pero esta vez no lo caminaba sola. 2 días después,
Estaba frente al espejo de mi depa, con un traje gris sencillito pero formal. No era de diseñador, pero lo había guardado para momentos que importan. Hoy era uno de esos días. Me recogí el cabello, respiré hondo, y pensé en Crisanta, en Iker, en todos los años que aguantamos. La cita en el despacho de la licenciada Casilda Román no era por cortesía, era una orden, y sabía que los Rascón ya estaban temblando. Me vi directo a los ojos en el espejo y murmuré: Benita, llegó el momento de que hable la justicia. Ya no quedaba ni una pizca de duda, solo una determinación helada. Pasé a recoger a Crisanta antes de irnos al despacho. Ella estaba ahí, parada frente al portón del edificio, vestida formal con un traje azul marino y el cabello recogido en un chongo alto. Ya no era la joven temblorosa y pálida de antes. «Mamá», me dijo al tomarme la mano, «estoy lista». Le apreté los dedos con orgullo. «Yo también, hija», le respondí. Y subimos juntas al taxi rumbo al despacho de Casilda. Mientras el auto avanzaba por las calles ajetreadas de la Ciudad de México, mi mirada se perdía por la ventana, pero mis pensamientos solo giraban en torno a lo que estaba por pasar. Aquello no era una simple cita, era el día en que los Rascón tendrían que mirarse al espejo. Al entrar en la oficina de Casilda, nos recibió ese olor familiar a papel viejo y café. Don Crisólogo, doña Eulogia, Belisario y su abogado, el licenciado Eleuterio Mayorga, ya nos esperaban, sentados alrededor de la mesa de juntas, todos con caras tensas y aspecto descompuesto. Don Crisólogo, aquel que antes me gritaba con el dedo en la cara, ahora bajaba la cabeza, con las manos entrelazadas para disimular el temblor. Doña Eulogia, pálida como vela, no quería cruzar la mirada con nadie. Belisario se retorcía inquieto, los ojos dando vueltas como los de un animal acorralado. El licenciado Mayorga, por lo general imperturbable, se secaba el sudor de la frente a cada rato. Al vernos entrar a Crisanta y a mí, los cuatro se pusieron de pie. Era la primera vez que lo hacían ante nosotras. Nadie soltó palabra, pero el silencio pesaba como si alguien hubiera confesado en voz alta. Nos acomodamos del otro lado de la mesa, sin saludos ni cortesías. Casilda se incorporó, su voz clara y firme llenó la sala. «Estamos aquí para negociar los términos que eviten un juicio público», dijo, dirigiéndose a los Rascón. «Un proceso que causaría daños graves a la reputación y finanzas del consorcio Rascón». Don Crisólogo frunció el ceño, pero no se atrevió a decir nada. Casilda colocó 3 carpetas en la mesa. Cada movimiento suyo era pausado y con autoridad. La primera carpeta, explicó al empujarla hacia el licenciado Mayorga, incluye los documentos originales que prueban la propiedad y los acuerdos fundacionales, donde se reconoce claramente el derecho a voto de la socia fundadora, o sea, mi clienta, Benita. El licenciado tomó la carpeta, hojeó unas hojas y noté cómo le temblaba la mano. Casilda continuó, deslizando la segunda carpeta. Aquí hay pruebas de desvío de recursos a través de la empresa fantasma inmobiliaria Solórzano, registrada a nombre de doña Eulogia, dijo con un tono gélido. Calculamos los daños de los últimos 15 años, más intereses, en varios millones de pesos. Doña Eulogia dio un respingo, con los labios apretados y la cara blanca como papel. Don Crisólogo ni siquiera la volteó a ver, solo apretó las manos hasta que se le pusieron los nudillos blancos. «¿Cómo? ¿Te atreves?», alcanzó a decir doña Eulogia con la voz rota, despojada de soberbia. «Y la última carpeta», dijo Casilda con un tono más suave al mirar a Crisanta, «contiene pruebas de abuso emocional, amenazas y coerción por parte del señor Belisario Rascón hacia su esposa. Contamos con grabaciones». Belisario se paró de golpe. Su silla cayó con estruendo. «¿Qué?», gritó señalando a Crisanta. «Crisanta, tú, ¿te atreviste?». Todas las miradas se clavaron en mi hija, pero Crisanta no se achicó. Se puso de pie, viendo a los ojos a su esposo por primera vez en mucho tiempo. «Me atreví, Belisario», soltó, con la voz temblorosa pero decidida. «Lo hice por mi hijo. Le estoy enseñando a Iker que su mamá jamás volverá a dejar que la humillen». Belisario se quedó congelado, con la cara encendida, sin poder decir ni una palabra. Debajo de la mesa, le apreté la mano a Crisanta, rebosando orgullo. El licenciado Mayorga, al revisar los documentos, se puso blanco como papel. Se giró hacia don Crisólogo y le habló en voz baja, pero lo bastante fuerte para que yo escuchara.
No tenemos cómo ganar. Ellas tienen todo. Don Crisólogo, ese mismo arrogante que me llamó don Nadie, ahora lucía 10 años más viejo. Me volteó a ver con la voz ronca. ¿Qué quiere, Benita? Por primera vez me llamó por mi nombre. No señora, ni vieja. Entonces hablé, tranquila pero con palabras que cortaban como cuchilla. Cuando me preguntó, ¿quién es usted? En la fiesta. No respondí. Dije, mirando de frente a don Crisólogo, luego a doña Eulogia y al final a Belisario. Ahora se lo voy a explicar. Nadie se atrevía a respirar. Las 6 palabras que solté en la fiesta, Belisario Rascón no es el propietario, no fueron un arrebato, fueron un mecanismo legal claramente definido en el contrato original. Establece que, si el heredero legítimo del socio fundador, o sea yo, niega públicamente la titularidad de la sede actual frente a un representante legal de la empresa, que es el licenciado Mayorga aquí presente, se congelarán todas las operaciones para una auditoría completa. Hice una pausa, dejando que cada frase hiciera efecto. Ustedes mismos convirtieron su fiesta en un juicio. La sala se llenó de un silencio denso como tormenta a punto de estallar. Doña Eulogia se cubrió la boca, con los ojos desorbitados del susto. Belisario se dejó caer en la silla, repitiendo por lo bajo, «No puede ser». Don Crisólogo me veía entre furioso y vencido. «¿Usted planeó esto desde el principio?», murmuró con voz quebrada. No dije nada, solo le sonreí apenas. Finalmente entendieron que no era una anciana trastornada, sino alguien que supo esperar, con cada paso pensado al milímetro. Casilda deslizó las condiciones finales sobre la mesa, una pila delgada de hojas que pesaban como una sentencia. «Esto no se negocia», dijo firme. «Esto es para firmarse». El licenciado Mayorga revisó las hojas a toda prisa, luego suspiró y las empujó hacia don Crisólogo. «Firme», le indicó en tono seco, «o lo perdemos todo». Don Crisólogo me lanzó una mirada cargada de rencor, pero agarró la pluma y firmó, cada trazo tembloroso. Doña Eulogia y Belisario también estamparon su firma, sin rechistar. Volví a tomar la mano de Crisanta, sintiendo su calor, y supe que habíamos ganado, no por dinero ni por influencia, sino por la verdad. Al salir del despacho, Crisanta y yo nos encontramos con el sol radiante de México. «Mamá», me dijo aliviada, «lo logramos, ¿cierto?». La abracé y le susurré, «Sí, hija, lo logramos, y nunca más volveremos a agachar la cabeza». Sentí alivio, pero también una mezcla de emociones que me apretaban el pecho. Felicidad y el dolor de todo lo perdido en el camino. La justicia ya estaba sobre la mesa, y entendía que desde ese momento nuestras vidas tomarían otro rumbo. Eres una mujer que se ha atrevido a defender su dignidad o la de alguien querido. Cuéntanos en los comentarios las historias de tu familia. Queremos escucharlas. La firma fue cosa de minutos. En el despacho pequeño de la licenciada Casilda, las manos temblorosas de los Rascón sellaron el cierre de una larga pelea. A Crisanta le dieron la custodia completa de Iker, junto con un fideicomiso que cubriría su futuro hasta los 18 años, y una cantidad suficiente para que pudiera arrancar una nueva vida por su cuenta. Cuando Casilda le pasó los papeles, los ojos de mi hija brillaron, no por el dinero, sino por la sensación de libertad. «Gracias, mamá», murmuró Crisanta mientras me tomaba de la mano debajo de la mesa. Se la apreté fuerte, sintiendo que al fin me quitaba un peso de encima que había cargado por años. Una parte importante de las acciones de Rascón Consorcio me fue devuelta, recuperando así el lugar que me correspondía desde el inicio. No los destruí, no quise parecerme a ellos. Solo recuperé lo que era mío, y evité que siguieran usando su dinero y su influencia para hacer daño. Antes de salir, le dije a Casilda con un nudo en la garganta, «Usted cambió nuestras vidas». Ella sonrió, y mientras se acomodaba los lentes, contestó, «Usted fue la que sostuvo la antorcha». El día que Crisanta e Iker dejaron la casa de los Rascón, cayó una llovizna suave, como si el cielo quisiera limpiar todo el pasado. No hubo pleitos ni reproches. Belisario observaba a lo lejos desde el porche, con una mirada perdida, sin la soberbia de antes. Doña Eulogia se encerró en su cuarto y no dio la cara, quizás porque no soportaba reconocer que ella misma ayudó a que su familia se viniera abajo. Solo don Crisólogo estaba en la entrada, con los hombros vencidos y el rostro más arrugado que nunca. Me vio, y con la voz áspera, dijo,
Me equivoqué, Benita. Me quedé quieta, viéndolo directo a los ojos, pero no dije nada. No por enojo, sino porque ya no tenía sentido. Tomé a Iker de la mano, lo llevé al coche y nos marchamos, dejando atrás esa casa entre la llovizna. No regresamos a mi viejo depa en Santa María la Ribera, donde tantos recuerdos duros vivíamos. Con parte del dinero de las acciones, compré una casita en Coyoacán, sin lujos, pero llena de luz y con el canto de los pájaros en la mañana. En el jardín trasero había un naranjo y unas bugambilias llenas de color. A Iker le encantaba correr detrás de nuestra nueva gatita tricolor, a quien llamamos Luna. «¡Abue! Luna corre bien rápido», gritaba mientras saltaba a mis brazos. Yo lo apretaba fuerte, respirando el aroma a sol de su cabello, con el corazón lleno de calma. Crisanta solía sentarse en una mecedora de mimbre en el patio, a leer o dibujar, con una mirada distinta, como si al fin hubiera vuelto a ser ella. Una tarde, mientras cocinábamos tamales en la cocina, y el olor del pollo con chile y las hojas de maíz inundaban todo, Crisanta soltó: «Mamá, ya los perdonaste». Dejé de envolver el tamal y la miré. Se veía fuerte, con el cabello suelto y los ojos tranquilos. Solté la hoja que tenía en la mano y pensé bien lo que me había preguntado. «No perdono lo que hicieron», dije despacio, «los insultos, las veces que te hirieron a ti y a Iker. Pero sí me perdono a mí misma por haber guardado silencio tanto tiempo. El perdón no es para ellos, hija, es para que nosotras podamos soltar el pasado». Crisanta asintió con los ojos vidriosos. «Entiendo», murmuró. «Yo también estoy aprendiendo a perdonarme, a mí misma». Marqué límites firmes con la familia Rascón. Podían ver a Iker, sí, pero solo bajo un horario judicial estricto, en un lugar neutral y siempre con Crisanta presente. Nada de llamadas fuera de lugar ni regalos sin previo aviso. Toda conversación tenía que pasar por los abogados. Una vez, Belisario mandó una carta escrita a mano pidiendo perdón, pero Crisanta apenas la hojeó antes de doblarla. «No es genuina, mamá», dijo con calma. «Solo le preocupa quedar mal». Yo asentí en silencio, pero por dentro me sentí orgullosa de verla tan firme, tan clara, tan lejos de las mentiras que antes la confundían. Poco a poco nuestras vidas retomaron su curso. Crisanta se metió a estudiar administración de empresas, con la ilusión de montar una tiendita de artesanías. «Quiero lograr algo que sea mío, mamá», decía con los ojos llenos de vida, «no por alguien más, sino por mí». Yo me integré a un grupo de jardinería en la colonia, donde me hice amiga de otras señoras, sembrando flores y compartiendo anécdotas. Iker iba feliz a la escuela y llegaba con dibujos llenos de color, muchos con su abuela, su mamá y el gato Luna. «Abue, pega este en la pared», gritaba brincando. Yo lo abrazaba, sonriendo con el corazón calientito como el sol de Coyoacán. De vez en cuando, por medio de Benigno, me llegaban noticias de los Rascón. La empresa tuvo que reestructurarse, las acciones se fueron estabilizando, pero jamás volvieron a su antiguo esplendor. Don Crisólogo se retiró, vive en una casita en las afueras y casi no se deja ver. Dicen que doña Eulogia casi no sale, que cayó en depresión. Belisario sigue trabajando, pero ya sin ese aire de grandeza. Ahora es solo otro director del montón. Ya no me afectaban. Eran un capítulo viejo en el libro de mi vida, uno que no pensaba volver a leer. No necesitaba que los Rascón me comprendieran ni que reconocieran mi valor. Ese valor ya lo había encontrado en mí, en el amor de Crisanta y de Iker, en los días que arrancaban con risas en nuestra casa modesta. Una tarde, mientras regaba el jardín, Iker corrió a abrazarme las piernas. «Abue, eres la mejor del mundo», gritó con una sonrisa enorme. Me agaché, le di un beso en la frente, el pecho lleno de alegría. «Y tú eres mi sol», le respondí. Lo único que quería era que los Rascón jamás se atrevieran a volver a despreciarme, ni a nadie más. Y sabía que no lo harían. Me incorporé, vi el jardín lleno de vida iluminado por la luz del atardecer y sonreí. Nuestra vida, aunque simple, era nuestra, y eso lo era todo. Al pensar en todo lo vivido, comprendí una verdad cruda pero certera. Quedarse callada ante la injusticia no es un acto de nobleza, es permitir que otros vuelvan a pisotearte. Solía pensar que con paciencia y amor incondicional lograría que me respetaran, pero no fue así. El respeto llega cuando una se planta firme.
No gané por buscar revancha, gané porque me animé a marcar un alto, a decir basta cuando tocaba, y porque no dejé que mi hija ni mi nieto crecieran creyendo que ser pisoteado es algo normal. La enseñanza que quiero dejar es esta: no necesitas tener dinero, ni poder, ni ser perfecta para defender tu dignidad. Solo necesitas el valor de mantener la cabeza en alto. Y cuando te paras firme, no solo te salvas a ti misma, también a quienes más quieres. La historia que acabas de escuchar tiene nombres y situaciones modificadas para cuidar la privacidad de quienes participaron. No la compartimos para señalar a nadie, sino para lanzar una pregunta real. ¿Cuántas mamás están viviendo en silencio este tipo de cosas dentro de su propia casa? Si fueras tú, ¿te quedarías callada por mantener la paz? ¿O tendrías el valor de enfrentarlo todo por recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, quédate en el canal. ¿Quién quita y la siguiente historia te llegue justo cuando más la necesites? Gracias por haberte quedado hasta este momento. De esta historia, quiero dejarles un mensaje muy claro. Guardar silencio ante la humillación no siempre es bondad. Muchas veces es cederle el poder a otros para que te pisoteen a ti y también a las personas que más amas. Yo creí durante mucho tiempo que aguantar era la forma de mantener la paz, que con suficiente amor y paciencia las cosas cambiarían, pero no fue así. Mientras más bajaba la cabeza, más se sentían con derecho a despreciarme, y quienes más sufrían eran mi hija y mi nieto, obligados a vivir con miedo y vergüenza. Lo que aprendí es que la dignidad no llega sola. Se construye cuando te atreves a poner límites y a decir ya basta, incluso si no tienes dinero, poder ni una posición privilegiada. Yo no me levanté por venganza, me levanté por justicia, para que mi hija entendiera que ser madre no significa soportarlo todo, y que ser buena persona no implica permitir el abuso. Y ahora quiero preguntarte a ti: si estuvieras en mi lugar, en esa mesa donde te humillan frente a todos, y ves a tu hijo o hija paralizado por el miedo, ¿seguirías callado para conservar una paz falsa? ¿O tendrías el valor de romper el silencio y defender tu dignidad y la de los tuyos? De verdad quiero leer tu opinión en los comentarios. Y que Dios te bendiga siempre, dándote paz y la fortaleza necesaria para mantenerte firme cuando llegue el momento.